Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Es un enorme gusto para nosotros presentar esta teleconferencia en vivo. Vamos a traer esta noche novedades para la gestión 2017. La materia que nos concierne siempre está gestión y administración pública, ¿no? Vamos a hacer una rápida presentación, puesto que hemos tenido algunos temas técnicos, pero ya estamos en el aire para poder empezar esta transmisión en línea. Y una vez más, nuestro mayor, sincero y cordial agradecimiento a todas las personas que hacen un esfuerzo para poder tener la visión en una época de cambios donde al empezar un nuevo año fiscal 2017 trae novedades, y en este año, este mes en particular, por el cambio de gobierno que ha suscitado en los últimos meses y todo lo que ustedes ya saben, las facultades legislativas que se han otorgado a través del Congreso. Entonces hay todo un tema que el Ejecutivo tiene que trabajar y presentar hasta este 31 de diciembre, así es que estamos en épocas de mucho cambio y es sumamente importante que nosotros como gestores públicos tenemos que saber qué es lo que finalmente va a pasar. Muy bien, mi nombre es Misael Rivera, algunos de ustedes ya me conocen y en verdad es nuestra pasión hacer lo que venimos trabajando más de 13 años, ¿no? Llevando capacidades en gestión pública. Queremos compartir brevemente con ustedes nuestra razón de ser, que es desarrollar y transformar vidas a través de la educación. Es importantísimo fortalecer los talentos, los dones, las capacidades de las personas a través de la educación. Por más de repente que pudieras contar con una maestría, con un doctorado, es una particular forma de poder administrar los recursos del Estado, puesto que esta va cambiando, van modernizándose, van adecuando, van utilizando nuevas tecnologías de información, de lo cual nosotros tenemos que estar absolutamente enterados. Nuestra visión es ser considerados por nuestros clientes y aliados estratégicos como la mejor escuela en gestión pública. Ese es nuestro propósito, eso queremos lograr, de hecho ya lo estamos haciendo. Somos aliados estratégicos del OCE, hay muchas instituciones que nos llaman y nos dicen necesitamos ser capacitados por ustedes porque hemos entendido el manejo de la administración pública. Hay algunas herramientas de gestión que son sumamente importantes para que las instituciones puedan cumplir sus objetivos institucionales, ¿no? Y así lograr una gestión eficiente. Hablando precisamente de ellos, también nosotros tenemos nuestros objetivos que queremos lograr, queremos compartir rápidamente con ustedes. Por ejemplo, entrenar a personas, proveedores y gestores públicos a identificar oportunidades de empleo, negocio y emprendimiento en el Estado. Estamos haciendo un poquito de investigaciones con respecto a la administración pública y sabemos que ahorita en el aparato estatal hay más de 1.400.000 servidores públicos. Y casi una buena parte de esto, entre un 60 y 70%, estamos hablando de un personal CAS. Es un personal golondrino, ¿no? Que está de modo eventual en la administración pública. Y esto genera pues todo un tema de estabilidad laboral y un conjunto de cosas de mucha rotación de personal en la administración pública. Y esto de verdad trae como consecuencia que las instituciones no tienen una fortaleza de contar con personal, con recurso humano capacitado. Y ahí está el problema fundamental para poder lograr, ¿no?, los objetivos institucionales. Recuerden ustedes que estamos trabajando ya hacia un plan bicentenario 2021. Tenemos metas que ese plan ha trazado, ¿no?, como visión de país, pero yo creo que esto está un poco complicado de poder lograrse por el tema de idiosincrasia, por el tema de la corrupción. La corrupción se ha institucionalizado en este país y ustedes lo saben perfectamente, y es un tema que nosotros siempre estamos conversando con ustedes, tratando de que esto se haga conciencia, que la ética en la gestión pública sea el pan de cada día, y más allá de poder beneficiarse con los recursos del Estado, pudiéramos nosotros hacer una gestión determinante para nuestros usuarios, para la población, porque el fin supremo del gestor público es eso. Entonces yo creo que ahí va la sintonía de nuestro objetivo como institución privada.
Asesorar a las entidades públicas a planificar, ejecutar y evaluar su plan de desarrollo de personas, ¿no? PDP promovidas por Servir. Este es un tema sumamente delicado e importante. Hay muchas instituciones, ¿no?, que han presentado su plan de desarrollo de personas, pero no se han ejecutado. Y peor aún, hay instituciones que ni siquiera saben de qué se trata este tema, ¿no? Ustedes saben que Servir pues, se ha creado a partir del año 2008 y hasta ahorita pues de repente muy poco todavía se ha logrado, pero ahí están en el camino. Se ha planteado una serie de directrices para poder capacitar al personal en función de sus objetivos, del cumplimiento de sus objetivos. Entonces nosotros estamos especializados y ayudamos a las entidades a ejecutar este plan que tiene sus pautas para poder desarrollarse. Asimismo, asesoramos a la elaboración de sus términos de referencia, TDR, de las instituciones para el desarrollo de sus programas de capacitación. Esto también es sumamente importante porque está vinculado a las contrataciones públicas, ¿no? Y hay muchas instituciones que sus términos de referencia no se ajustan a términos de mercado y la institución pierde tiempo. Y hay una serie de efectos que traen desfavorables a la administración pública. Fomentamos la capacitación virtuales utilizando la tecnología como Internet, propiciando la conectividad e integración y rompiendo brechas de distancia. Ahorita a través de FITEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se está trabajando para extender la fibra óptica. Es más, creo que en agosto de este año, 2016, por fuentes bastante cercanas a los expositores que también nos acompañan, nos decían de que cerca de 47.000 kilómetros de fibra óptica estaba siendo tendida en el interior del país, y de hecho la región Lambayeque creo que ya lo tiene. Entonces este efecto de la conectividad hay que saber utilizar los recursos públicos de manera más eficiente posible, y más aún el Estado. Yo creo que esto debe ser un instrumento que hay que trabajar, y de hecho que nosotros aquí lo hacemos. Esta teleconferencia en vivo está apoyada en tecnologías de información como la Internet. Así es que, como ustedes entenderán, tenemos participantes de distintas partes del país y estamos muy contentos por ello. Entonces, utilizar eficazmente también las tecnologías de información, que es sumamente importante. Y para terminar, otro tema que es sumamente importante también es concientizar a las personas sobre el impacto y las consecuencias de la corrupción. La corrupción, para nuestro entender, es bastante sencillo, tiene doble escenario. El primero son las personas que van ilícitamente se benefician con los recursos del Estado. Y cuando hablamos que la corrupción sea institucional, pues es verdad, eso está ocurriendo, porque ustedes saben que, por ejemplo, cuando se contrata un personal CAS, ya se sabe quién es el ganador. Entonces, ¿para qué se hace, ¿no?, todo un tema de concurso si sabemos que fulanito o menganita va a ganar? Eso es no ir a la transparencia y eso es hacer corrupción. Y más allá de la corrupción que se hace cuando se hacen los procesos de selección, la gestión de las contrataciones está pues bastante vinculado a este tema. En todos los estamentos del Estado, a nivel nacional, este tema pues es un tema que hay que conversar muchísimo. Y el otro es por indebido proceso, la indebida aplicación de las normas cuando realizan determinadas gestiones. Entonces la Comisión Anticorrupción presume de que usted no ha cometido una falta, sino él dice, no, tú has querido hacer corrupción, has querido favorecer a terceros con un error, con un supuesto error, y hay muchas personas pues que purgan condenas por actos de corrupción. La Contraloría hasta noviembre de este año ha sancionado a más de 2.800 personas, y eso está pues en el portal de las personas que están impedidas de trabajar en el Estado, y eso está en el portal Servir, ustedes lo pueden revisar. Muy bien, esos son nuestros objetivos, y a lo largo de estos 13 años hemos firmado convenios con instituciones que de verdad es nuestra pasión hacerlo. Esta noche vamos a contar con el ingeniero Glauco Castañeda. Él hoy por hoy tiene el cargo de secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros y también es director académico de RIC Consulting. Y con él vamos a conversar un tema sumamente importante, ¿no?,
las novedades en la gestión pública 2017. Está saliendo el tema de Invierte Perú, ¿no? El sistema multianual de inversiones, ¿no? Ha salido la nueva ley de presupuesto público, aprobado con más de 142.000 millones de soles. Vamos a ver qué novedades está trayendo este tema, entre otros cambios, ¿no? Que se avisoran para el 2017. También se está viendo ajustes en el tema de las contrataciones del Estado, pues es un ruido bastante fuerte que está llegando. parece que la ley de contrataciones nuevamente va a ser cambiado, pero esto está en un tema de comentarios. Mientras no salga la norma, no salga de repente los cambios, no se puede hablar. Pero lo otro, Invierte Perú y el presupuesto público 2017 ya salieron. Así es que vamos a hablar con él, justamente que él es un especialista en el tema a quien vamos a invitar. Muy bien, señores, así es que sus preguntas, sus consultas, enhorabuena, ustedes lo pueden plantear y nosotros con todo gusto estaremos para poder discutir y debatir este tema que es sumamente importante para el gestor público. Muy bien, ahora sí voy a invitarle al ingeniero para que pueda empezar esta transmisión con nosotros. Buenas, colegas. Nuevamente con algunos de ustedes, otros nuevos colegas que veo que están conectados a nivel nacional, en esta oportunidad para compartir con ustedes algunos temas novedosos que se vienen para el año 2017, enfocados en algunos temas de bastante interés para la gestión pública que van a generar seguro una connotación diferente en el desenvolvimiento de la misma. Y vamos a ir hablando de algunos de esos temas puntualmente ahora. Un primer tema que ha generado todo un desarrollo de expectativa en la gestión pública de hace unos meses a partir de la delegación de facultades que pidió el Poder Ejecutivo es el tema de la muerte del SNI. Pero la muerte del SNI, como decíamos en algunos cursos, no iba a significar la muerte de los proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública van a existir siempre, porque siempre el Estado va a hacer proyectos de inversión pública. Lo que ha pasado es que se ha creado un nuevo sistema que va a reemplazar al SNI, y lo va a reemplazar en muchos aspectos funcionales y de desenvolvimiento de la inversión pública que se hace en el Estado. ¿Qué ataca esto? Estas láminas fueron de una conferencia que hizo en algún momento el ministro de Economía en el Congreso de la República en una de las sesiones públicas, y mencionaba que había tres problemas en los que enfocar este nuevo esfuerzo en el SNI. Un problema era que los proyectos que se realizan a veces no están vinculados al cierre de brechas y a la asignación presupuestal. Y efectivamente lo que pasa a veces es que se hacen más proyectos donde hay menos necesidad, y se deberían hacer proyectos de inversión pública donde hay más necesidad. A veces también la calidad no es suficiente con la que necesita la realidad y la capacidad de desarrollo de los servicios. Y, por cierto, producto de los trámites que hay que seguir, existen a veces ciertos desórdenes y también lentitud en el ámbito de la reformulación y el desenvolvimiento de los actores vinculados al sistema de inversión pública. Ante esos tres problemas se tomaron tres medidas en términos generales. Uno, tratar de comenzar a enfatizar la programación de proyectos en función a brechas y al presupuesto que existe, a la disponibilidad de presupuesto. Esto tiene que ver con una vinculación de asignación y esto tiene que ver con una vinculación de priorización. Luego, tratar de simplificar y estandarizar los procesos donde hay más, diríamos, más esfuerzo técnico, más tiempo de maduración, que es la formulación y la evaluación. Y lo tercero es tratar de fortalecer el seguimiento de las metas, de los resultados, y generar una serie de incentivos para que se pueda desarrollar adecuadamente la inversión pública. En ese marco se crearon nuevas fases del proceso del desarrollo del ciclo de proyectos de inversión pública. Ya no va a existir más
la preinversión o la inversión y la posinversión, sino que a partir de estos nuevos cambios normativos que se han dado recientemente, va a cambiar la lógica del desenvolvimiento de la intervención y vamos a tener mayor esfuerzo en la programación previa al desarrollo de proyectos, un mayor dinamismo en la formulación y la evaluación y un enfoque más estratégico en la ejecución, operación y mantenimiento. Bajo esa lógica, lo que se busca es, en la parte de programación, enfatizar más la lógica de la asignación presupuestal y mejorar los lineamientos metodológicos para la priorización de los proyectos. En la fase de formulación y evaluación, en la nueva fase de formulación y evaluación, tratar de enfatizar más los aspectos del papel de la unidad formuladora. De ahí la unidad formuladora va a asumir otros roles, porque la unidad formuladora va a declarar la viabilidad y en base a eso va a asumir responsabilidades de diseño y costo. Se va a tener que, por lo tanto, fortalecer más las unidades formuladoras para evitar cualquier tipo de atomización de proyectos y tratar de que los métodos que ahora se usan sean actualizados y sean más simples para el desenvolvimiento de lo que es hacer un proyecto. Pero luego viene la otra parte, que es la ejecución y operación, donde van a intervenir la unidad ejecutora, la unidad de programación de inversiones y también el impulso que le pueda dar el ente rector desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Bajo esa lógica se salió esta nueva norma. La nueva norma que ha salido es el Decreto Legislativo 1252. Apréndanse ese nombre porque ese decreto legislativo va a orientar todo el desarrollo de la inversión pública en los próximos años. ¿Y qué hace este decreto legislativo? Hace dos cosas. Deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública y por lo tanto le da una partida de función, pero crea el nuevo sistema que se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Ese es el nuevo sistema, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión. Bajo esa lógica se crea lo que a ese sistema se le ha denominado Invierte Perú. Es el nuevo logo. Antes era SNIC, ahora se llama Invierte Perú. ¿Cuáles son las diferencias? Porque la tarea, esta es una conferencia, pero la tarea que les doy es que lean la norma. Más aún los colegas que trabajan en temas de inversión pública. Y los que no trabajan en temas de inversión pública también. ¿Por qué? Porque los proyectos se van a hacer principalmente por una dinamización de las unidades formuladoras. ¿Y quiénes formulan proyectos? Las áreas técnicas, es decir, las áreas que tienen a cargo la operación, la ejecución de la entrega de bienes y servicios. Entonces esas son todas las áreas. Y para las áreas administrativas también es importante saber porque van a cambiar entonces la tónica de cómo desarrollar el desenvolvimiento de los proyectos. Bajo esa lógica, algunas diferencias que quiero comentarles. Diferencias entre el nuevo sistema, que se llama Invierte Perú, y el SNIC. Primero, el sistema identifica y prioriza proyectos en una lógica de cerrar brechas sociales y económicas en el país. El SNIC lamentablemente no identificaba ni priorizaba proyectos. Lo que hacía era, cada unidad formuladora definía un proyecto y a veces era el que quería hacer, no el que se debería hacer, para cerrar una brecha de necesidad que tiene la población. Ahora cambia ese enfoque. Segundo enfoque es que el proceso va a ser más rápido. Por lo tanto, para que sea más rápido, el impulso va a ser que haya menos procesos. Y por lo tanto, por ejemplo, va a haber un solo proceso de la unidad formuladora, ¿no? Lo otro es que en el SNIC había muchos procesos lentos, esa es la diferencia. Habían excesivas formulaciones, se hacían procesos en dos instancias y eso generaba un problema de gestión. Tercer elemento, es que la intervención tiene que ser ágil. La intervención tiene que ser ágil. Entonces eso es lo que produce ahora el Invierte Perú. ¿Y por qué va a ser ágil? Porque la fase inicial va a estar en la formulación y evaluación de proyectos. Antes los proyectos eran aprobados con todo un proceso de desarrollo
que llevaba a veces a que la intervención sea tardía. En el nuevo sistema se promueve que un solo documento se va a usar para la aprobación. Ya no va a haber esta lógica de estudio de perfil y de estudio de factibilidad. Esto para los proyectos que ahora serían de más de 20 millones de soles, ¿no? Ya no va a haber eso, va a haber un solo documento. Y eso hace que se reduzca, por lo tanto, los plazos y los tiempos para desarrollar una inversión. Otro elemento es que va a haber menos tiempo, por lo tanto, de aprobación de los proyectos. La programación se va a marcar en sistemas simultáneos. ¿Qué sistemas van a interactuar? Planeamiento, por el tema de programación multianual, inversiones, que ahora es multianual también, y presupuesto, que también hay programación multianual. Entonces van a estar los tres caminando bajo una misma sintaxis. Y del lado del ENIC, ¿cómo era antes? Se aprobaba, se demoraban ciertos años para saber qué proyectos iban a hacer. Ahora, como va a haber programación multianual y con enfoque de cierre de brechas, vas a poder tener una priorización, no solamente en el año, sino en los años por venir. Lo otro es que se va a promover la transparencia, porque va a haber más información pública en paralelo en el CIAF, en el CEACE y en el Infoobras. Se va a desarrollar un mayor nivel de seguimiento financiero y físico, que se va a tratar de hacer en tiempo real en base a la conexión que existe entre los diversos sistemas y aplicaciones informáticas que se tienen para ello. Entonces, estas son como diferencias sustantivas. De todas maneras, yo creo que hay que leer el decreto legislativo que ha salido el 1 de diciembre del 2016, y a partir de eso, bueno, vamos a esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas comience a sacar las normas reglamentarias, los nuevos énfasis metodológicos, los nuevos lineamientos que seguro van a orientar a los diferentes actores que trabajan en torno al sistema a este nuevo sistema de programación multianual y gestión de inversiones que va a tener el Estado peruano para promover la inversión pública. Pero ahí no queda. Una cosa también novedosa que se ha generado es que se ha reformado la parte de proinversión, que promueve un espacio de desenvolvimiento en lo que es las iniciativas financiadas o cofinanciadas en el marco de una vinculación público-privada. Que ahí la lógica es tratar de abordar tres problemas que ha tenido esa vinculación de inversión pública-privada. Una, que ha habido pérdida de capacidades muchas veces, insuficiente coordinación y acompañamiento principalmente con lo subnacional, y procesos desordenados, demoras, excesos en adendas que han generado que a veces no haya un buen desenvolvimiento de los proyectos. Y claro, eso también trae a colación problemas de ejecución. Entonces, para eso, ¿qué se está planteando? Fortalecer la gobernanza y las capacidades de proinversión, descentralizar para empoderar y fortalecer más a los gobiernos regionales y locales, y optimizar todo el proceso de alianzas público-privadas. Para esto, se va a trabajar mucho en proinversión, se va a trabajar mucho en descentralizar para empoderar todo el esfuerzo que se va a hacer en la gestión pública a partir de promover todos los aspectos ligados a las alianzas público-privadas, a empoderar y fortalecer esos gobiernos regionales y a desarrollar las capacidades, y para eso se va a ir hacia una creación desconcentrada de proinversión. Se va a optimizar el proceso, haciendo que proinversión tenga un papel más activo a lo largo de lo que es la programación, planeamiento y programación, la formulación y evaluación, la estructuración de toda la cartera del desarrollo de la alianza público-privada, las transacciones para que sea un desenvolvimiento más importante en la adjudicación, inclusive en la post-adjudicación, donde proinversión va a tener un rol más preponderante. La lógica es aumentar la capacidad de apoyo y acompañamiento de un órgano técnico como es proinversión. ¿Cuál es lo que se busca entonces ahora en inversión? Reducir los tiempos de la inversión pública para que eso produzca más inversión en ese tiempo, mejorar la priorización de los proyectos públicos para atacar principalmente donde existe más necesidad, aumentar el número de alianzas público-privadas porque ahí hay vinculación
de inversión privada que dinamiza mucho la economía, reducir la brecha de infraestructura social al 2021 en un porcentaje importante y aumentar el PIB como variable de análisis de crecimiento de la intervención. Entonces, un primer elemento que diríamos nuevo que se viene para el 2017 es la inversión pública. Un segundo elemento que también es nuevo y que va a dinamizar la gestión, inclusive de dos puntos de vista, ¿no? Uno, desde el punto de vista del ciudadano, que se va a beneficiar de tener una mejor aproximación de lo que significa la interacción con la gestión pública, con la administración pública, con las entidades públicas, pero lo otro es que va a generar todo un cambio dentro de las entidades para poder gestionar de otra forma en una lógica de buscar el beneficio del ciudadano. Entonces yo creo que eso va a generar dos engranajes que a la hora que se muevan juntos va a cambiar la dinámica en la atención desde las entidades, pero bajo un esfuerzo que es la simplificación administrativa. Por ahí está conduciéndose el enfoque que se le está dando a estos aspectos y la lógica de acercar más el Estado al ciudadano, de acercar más el servicio al ciudadano y de mejorar la calidad del servicio. Una norma importante en esa línea que ha salido recientemente y que va a generar cambios en todas las entidades del Estado posiblemente a la hora de aplicar esto es el decreto legislativo que aprueba diversas medidas sobre simplificación administrativa. Y eso tiene que ver con un enfoque de paquete simplificador que se está dando en el Estado. Vamos a mencionar las principales medidas que trae a colación esto. Y esto les va a servir para dos cosas. La primera cosa, como ciudadanos, para que sepan qué medidas se están desarrollando. Y lo segundo es para que si trabajan en una entidad pública sepan de repente que hay ahora una base legal para no hacer ciertos procesos o procedimientos que antes hacías regularmente en el Estado. Y que eso puede generar una forma diferente de ofrecer tu servicio y una forma diferente de tener una aproximación a la intervención que necesitas. Bajo esa lógica tenemos lo siguiente. Sobre denuncia policial, que se ha establecido que el Estado está obligado a darle al ciudadano una primera copia certificada de su denuncia. Y esa copia certificada de su denuncia tiene que ser gratuita e inmediata. ¿Cómo era antes? Antes se tenía que hacer un pago por la copia y luego, tramitar el desarrollo del respectivo documento. Ahora eso es inmediato a la hora que haces la denuncia y eso va a generar una dinámica diferente de atención hacia el ciudadano. Segunda cosa, que las entidades van a estar más conectadas en virtud de que las entidades de la administración pública en general deben interconectarse para compartir sus bases de datos y tener esas bases de datos actualizadas para darle un mejor servicio al ciudadano. La lógica ¿cuál es? Que ya no le pidan al ciudadano dos veces sus mismos datos. Esa es un poco la intención de esta segunda medida. Muchas veces las entidades piden más de una vez documentos como es el DNI, certificado de antecedentes policiales y penales y diferentes documentos que le pueden generar costos al ciudadano cuando lo piden una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, en fin, todas las veces que lo requería la entidad. Ahora ya no va a ser necesario. Documentos inútiles, también hay que tener en cuenta que las entidades ahora de la administración pública van a poder tener un criterio de tener prohibido exigir ciertos documentos que son inútiles o redundantes. Por ejemplo, la copia del DNI. Por ejemplo, la partida de nacimiento. Por ejemplo, una copia de la ficha rural. ¿Por qué? Porque esos documentos se pueden obtener en el marco de que las entidades estén conectadas entregando información al respecto, ¿no? Porque la base de datos del DNI, ¿quién la tiene? La RENIEC.
la base de datos de la partida de nacimiento, la base de datos de la ficha RUC que no tiene la SUNAT. Entonces hay información que en realidad ya la tiene el Estado y lo que se puede hacer es poner a disposición de las diferentes entidades para que a la hora que necesiten tener copia de esa información, que la piden al ciudadano, no la tengan que pedir porque ya la tienen accesada a su intervención o pueden tener un repositorio donde pueden conseguir toda esa información. Otro elemento que es interesante que se pedía era lo que se llama certificado de supervivencia. Ese es otro elemento que este decreto legislativo 1246 ha dado disposiciones para que pase lo siguiente. Ahora el certificado de discapacidad se va a poder obtener en cualquier centro de salud público o privado. Y, disculpen, estoy hablando del certificado de supervivencia. En el certificado de supervivencia ya no tendrán que hacer ningún tipo de trámite los adultos mayores. Cada vez que se tendrían que dirigir a una entidad para hacer algún trámite donde les pedían este certificado de supervivencia, ya no lo van a poder hacer. La entidad va a encargarse de hacer más bien las verificaciones y a partir de sus cruces de información, como por ejemplo la RNE, poder ver la característica del individuo. Porque ahora, por lo general, ¿qué pasaba? Que cada adulto mayor tenía que ir al Banco de la Nación o presentar solo para demostrar al Estado que aún vive y poder cobrar sus pensiones ese certificado de supervivencia. Ya no es necesario. Otro es el certificado de discapacidad, que lo estaba también ya comentando, que es un certificado que se va a poder obtener ahora en cualquier centro de salud público o privado. Eso va a generar que ante una discapacidad evidente no se necesite hacer el trámite y se crearán toda una serie de desarrollo de apoyos hacia las personas con discapacidad. Esta medida va a generar un mejor desenvolvimiento con respecto a la intervención. Luego está lo del DNI válido. Otra medida que es interesante que se da con este decreto legislativo es que independientemente de que el ciudadano deba renovar su DNI, mientras no lo haga va a poder realizar los actos administrativos que pueda con ese DNI que está en trámite de sacarse o de emitirse por la RNE. Entonces, en ese estadio donde el ciudadano está en trámite de actualizar su DNI, porque ha caducado, va a poder seguir haciendo esos trámites administrativos. Y por último, los temas de formalización, ¿no? Los temas de formalización que van a reducir sus costos. Una de las medidas que tiene este decreto legislativo es que en los trámites laborales ya no será una carga extra para los empleadores, las empresas, estar usando constantemente el pago de todo lo referido a la planilla electrónica, porque ya va a estar regulado la carga de de la información que antes tenía que presentar toda empresa cada vez que iniciaba el desarrollo de los contratos con los trabajadores. O sea, antes las empresas tenían que inscribir todos los contratos que hacían con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Pero ya eso no va a ser necesario porque ahora lo que van a tener para eso, para consignar eso, es la planilla electrónica. Y ya no se va a necesitar hacer ese doble procedimiento. Estas medidas lo que van a generar es que ustedes hagan una revisión en sus entidades públicas, cómo estas medidas les pueden servir para agilizar sus trámites, para agilizar sus procedimientos, para agilizar sus procesos, en el marco de las competencias que les toque desarrollar. Esa es un poco la vinculación que se va a tener que hacer en el marco de la intervención. Otra cosa que va a ser interesante, que se va a venir en los próximos días, seguro, es que van a salir
dos normas también de mucho interés para la administración pública. Una, que está en la delegación de facultades, que indica que se va a crear la implementación del sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Porque hoy lo que hay es la ley de contrataciones, pero la ley de contrataciones no es el sistema administrativo de abastecimiento. El sistema administrativo de abastecimiento es más amplio, tiene un enfoque en la lógica de gestionar todos los insumos que requiere el Estado para el desarrollo de sus procesos en la entrega de bienes y servicios. Entonces, eso necesita de tener un desenvolvimiento adecuado a nivel de gestión del abastecimiento. Desde que se contrata efectivamente algunos insumos de interés para la capacidad de producción de bienes y servicios, hasta todo su manejo y administración durante el desarrollo de su distribución, uso de ese insumo dentro de la operación que tiene la entidad. Entonces va a salir este nuevo sistema administrativo. La LOPE creó 11 sistemas administrativos, uno de los que faltaba ver su implementación, de analizar cuál es el contexto de su implementación, justamente era el sistema administrativo de abastecimiento. Y esto debe generar una sintaxis adecuada para la gestión de todos los insumos en el Estado. Puede facilitar muchas cosas, como por ejemplo las compras corporativas, como por ejemplo la mejor gestión de los stock que se tienen en diferentes tipos de insumos para diferentes tipos de servicios que hay en el Estado. Y eso puede llevar a un orden en la gestión y a un manejo más integral de lo que tiene que hacer. Y otra norma que también debe estar saliendo, seguro en estos días, es la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso también debe llevar a todo un esfuerzo de simplificación dentro del accionar del Estado, ¿no? Y está en la perspectiva ver la derogación de la Ley del Silencio Administrativo. Entonces, bajo esa sintaxis de operación, yo creo que va a haber muchos aspectos en los que la gestión de las entidades públicas en las que ustedes trabajan va a cambiar. Y entonces hay que estar atentos a estos aspectos para poder utilizarlos adecuadamente, estas disposiciones normativas, en el marco de dar una nueva forma de actuación desde el Estado en procura de darle un mejor servicio al ciudadano, en procura de resolverle la necesidad que tiene ese ciudadano y con ello contribuir a mejorar las condiciones en toda la sociedad en su conjunto. Un tercer elemento dentro de las novedades es lo referido al presupuesto público 2017. Recién se aprobó el presupuesto público 2017, ¿no? Y eso trajo algunos datos de interés que uno también hay que saberlo, porque la orientación que tiene el presupuesto permite tener un adecuado alineamiento con las configuraciones desde las diferentes características que pueda tener la intervención. ¿Qué tenemos en el presupuesto? Está hecho bajo un enfoque de posible comportamiento del crecimiento en el país, bajo una lógica de proyección de crecimiento del 4,8% del PBI, explicado por el nivel de crecimiento agregado que se puede tener del 4%, más un incremento en las importaciones, más una dinamización en la inversión privada. Hay cierta reducción efectivamente por lógica de mayor gasto público y de otros temas, y eso nos debe llevar a un nivel de crecimiento del 4,8%. Bajo esa lógica, según proyecciones internacionales, también es positivo el nivel de crecimiento, haciendo una diferencia con los diferentes países de la región, tendríamos un crecimiento significativo. Con esas condiciones, la estrategia de crecimiento que tiene el gobierno según el MEF, esta lámina del MEF, dice que se focalizaría el crecimiento en 3 áreas de acción. Esto sirve para también tener una lógica de cómo yo orientarme en la gestión de los bienes y servicios que me toca enfatizar, o cómo priorizar mi intervención, cómo alinearla al interés estratégico de la gestión política del gobierno.
En la parte de infraestructura, que es un despliegue importante, se está haciendo dos cosas que ya hemos visto: la parte de reforma de proinversión y la parte de Invierte Perú, que es el nuevo sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. Lo tercero es la simplificación administrativa. Ya hemos visto ejemplos de la simplificación administrativa y también les he mencionado lo que se viene. Y bueno, todo el esfuerzo de coordinar mejor con gobiernos regionales y locales. Eso en la parte de despliegue de infraestructura. En la parte de formalización de la economía, ahí se vienen menores tasas impositivas y ampliación de la base tributaria. Esto, algunas medidas ya han salido, algunos decretos legislativos en la base tributaria ya han salido. Simplificación de la parte tributaria para hacer más flexible el acceso a estos mecanismos de tracción que tiene el Estado, y mejorar los esquemas de financiamiento de las medianas y pequeñas empresas, que son el gran grupo de empresas en el país y que dinamizan con mucha fuerza parte importante de la PEA a nivel nacional, de la población económicamente activa. También algunos énfasis en la responsabilidad fiscal. Esto es importante para poder tener un adecuado desenvolvimiento de la fiscalidad con la que se debe manejar el Estado, buscando la neutralidad fiscal, buscando una economía sana desde el punto de vista de la gestión financiera del Estado. Y eso ayuda en parámetros importantes como el riesgo país, las tasas de interés, el desenvolvimiento de las condiciones del flujo circular de la economía, en fin, eso permite una mejor dinámica en todo el contexto que se tiene en la intervención. ¿Cuál es la característica por donde se ha configurado el presupuesto? Hay tres principios que, según el MEF, han orientado el presupuesto. Uno, la eficacia, que es el nivel de logro a alcanzar; la eficiencia, que es la optimización en el uso de los recursos para la consecución del mayor nivel de logro posible de una intervención; y por último, la priorización, ¿no?, que siempre es una variable de interés para poder establecer claridad a dónde se está vinculando el desarrollo del presupuesto. Luego, en la estructura del presupuesto, lo que se ha aprobado en el presupuesto es del orden de los 142.000 millones de soles, un presupuesto mayor. Se ha incrementado el presupuesto, que tiene un fuerte componente en el desenvolvimiento de los recursos ordinarios que financian ese presupuesto. También hay un fuerte componente en los recursos determinados, ¿no?, donde están la contribución desde los fondos, los temas de canon, sobrecanon, regalías, lo que recaudan las mismas municipalidades a través de los impuestos municipales, y lo que se transfiere a partir del Fondo de Compensación Municipal para gobiernos locales. Pero esto está asociado a distribuir el presupuesto en gasto corriente y gasto de inversión, siendo el gasto de inversión una cantidad apreciable de más de 34.000 millones de soles. ¿Cómo está configurada comparativamente el presupuesto? ¿Qué se ve en el presupuesto, ¿no? Se ve que ha aumentado los recursos ordinarios, ha aumentado los recursos directamente recaudados, el primer caso en 8%, el segundo caso en 5,2%, ha bajado los recursos que se tienen producto del endeudamiento, y los recursos determinados también han aumentado. No tan significativamente, pero han tenido un pequeño aumento, ¿no?, que no llega ni al 0,5% de lo que era en el 2016. Hoy el presupuesto, en términos de PBI, tiene un porcentaje de comportamiento de desarrollo del 20,1%, y eso genera un desenvolvimiento importante de los recursos que va a gestionar este año el Estado. Algunos datos de interés que son importantes, ¿no?, la distribución del presupuesto por alguna de las funciones. Eso para saber por dónde va la prioridad, ¿no? La principal función en la que se ha destinado presupuestos son educación con 23%, transportes y comunicaciones con 15%, 13%, salud con 12%, seguridad ciudadana y orden público con 8%, saneamiento 5%. Diríamos que esas son las principales prioridades por donde está orientado el presupuesto, ¿no? Entonces,
Bajo esa sintaxis, más del 60% del presupuesto está en esas prioridades: salud, educación, saneamiento, seguridad, infraestructura a partir de transportes y comunicaciones. Si quisiéramos hacer la priorización, por ahí iría la sintaxis del presupuesto. ¿Dónde se focalizan las principales intervenciones del presupuesto 2017? Se han focalizado en política remunerativa, que es fuerte, para mejorar las condiciones de educación, salud, temas de interior, la Policía Nacional y Defensa. Luego está las inversiones en agua y saneamiento, que está asociado a tener fondos de inversiones en agua, saneamiento y salud, proyectos en agua y saneamiento y atender la salud. Eso es más de 3.600 millones de soles. Las inversiones productivas en temas de transportes y comunicaciones, que eso hacen algo de 600 millones de soles. Y también la inversión en seguridad. La seguridad, como ustedes saben, seguridad ciudadana se ha vuelto un tema de mucho interés y ahí también se está colocando recursos específicos. Otra cosa importante que hay que relevar es que el presupuesto para los niveles subnacionales también ha aumentado, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales han aumentado en 13,4% de todo el presupuesto que tenían en el año 2016. Bajo esa lógica hay una mayor atención hacia lo descentralizado. Hay que ver ahora cómo es que se complementa eso con lo que el gobierno nacional tiene que ejecutar del presupuesto. Hay otra información que es importante, es la lógica de dónde están los proyectos de inversión, ¿no? Entonces ahí les he dejado una imagen de los mapas del Perú y cómo eso está desarrollándose la inversión desde el nacional, desde el regional y desde el local, ¿no? Que ustedes pueden ahí ver la focalización de dónde hay más proyectos que están programados a hacerse en este tiempo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del presupuesto? Uno, el equilibrio y sostenibilidad fiscal. Eso es importante por las características que se están haciendo en virtud del manejo de la parte fiscal en el país. Dos, la asignación presupuestal, que la lógica es que apoye el crecimiento y que a la vez provea servicios públicos en aspectos ligados, como hemos visto, a servicios públicos de agua y saneamiento, a seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, a educación, a servicios que estén orientados principalmente a las personas y infraestructura pública para el desarrollo y la productividad. ¿Cuál es la lógica de tener una aproximación a estos temas? Es que uno pueda alinear sus intereses y sus intervenciones justamente a esos temas y uno pueda a partir de eso tener un desenvolvimiento adecuado de la gestión. ¿Qué se viene además? Que ya se ha dado, pero que se sigue viniendo además, ¿no? Se vienen los esquemas de modernización de la gestión pública. Ahí hay todo un esfuerzo, una ruta por seguir en esquemas de modernización. Un decreto que se va a seguir aplicando con más fuerza, principalmente por un elemento que es el desenvolvimiento de las entidades públicas para generar esa eficiencia, esa eficacia y tener mejor desarrollo sobre cuáles son los criterios de asignación del presupuesto o cuáles son las formas de ver la simplificación para adecuarse a los elementos que se necesita ahora la gestión, es la Política Nacional de Modernización. La Política Nacional de Modernización va a generar mayor vuelo cada vez en virtud del modelo que tiene la política, que privilegia aspectos como tener claro las políticas y los planes para poder hacer gestión, como tener clara la asignación, distribución y uso del presupuesto en una lógica de resultados que implica responder mejor a las necesidades y expectativas que tiene la población, ver la parte de gestión de todas las condiciones que tiene la entidad para producir bienes y servicios y entregarlos al ciudadano, que está asociado al funcionamiento de la entidad y está asociado a los procesos, y ahí se va a tener que ver gestión por procesos, simplificación administrativa, organización institucional, y todo eso se hace en el marco de un recurso humano que esté potenciado dentro del Estado, y para eso está toda la parte del servicio civil. Y eso no puede ser algo que
pueda desarrollarse sin ningunos inconvenientes o sin ningunos picos de desarrollo, y para yo conocerlos tengo que hacer lo que se llama en términos bien generales evaluación, a partir de sistemas de información, de seguimiento, monitoreo, evaluación, y de que ese seguimiento, monitoreo, evaluación produzca el conocimiento que también lo debo gestionar. ¿Para qué? Para mejorar toda la intervención. La política promueve además 3 elementos que son transversales a estos pilares que he mencionado, como es el gobierno abierto, que es la suma de transparencia, participación y colaboración, y el gobierno electrónico, que es tecnología de la información y comunicación, uso y como un habilitador para el desarrollo de un mejor desenvolvimiento de la gestión pública. Y lo tercero es mucha incidencia en la articulación, que es cada vez más importante. Cada vez las entidades se dan cuenta que generar sinergia, generar alianzas, trabajo en conjunto con otras entidades potencia el desarrollo de su eficacia, de su eficiencia en los resultados que tienen que hacer. Y eso es una apuesta interesante, no solamente para instancias de un mismo nivel de gobierno, sino también para instancias que están en lo intergubernamental. Entonces, como dicen los colegas, estos aspectos tienen que ir en esa línea de interacción, dar un recuento para abordar temas como son la salud, que efectivamente hay que tratar de ir hacia una simplificación, ir hacia un mejor desenvolvimiento en la intervención, porque eso debe permitir llegar mejor al ciudadano. Acá yo les he puesto algunos datos. Esta lógica es darles solamente una señal. Esto es como una conferencia donde les estoy contando las novedades, pero como señales de interés que uno tiene que ver. Es como un faro esto, ¿no? Para que no te encalles con tu barco en la peña. La lógica es que hay que seguir el faro. Entonces, algunos de estos faros nuevos que hay en la administración pública hoy, vuelvo a repetir, son temas de inversión pública o inversión pública-privada, temas de simplificación fuerte que se vienen, temas de presupuesto con una nueva orientación en temas como transporte, salud, educación, saneamiento, seguridad ciudadana, y este tema de la modernización, que ya ataca la gestión de la entidad. ¿Cómo voy a actualizar la gestión en virtud de lo que se necesita en la realidad? Bueno, la lógica es que esa política de modernización tiene claridad en no solamente el objetivo general que lo he mostrado, sino en los 14 objetivos específicos que se necesitan considerar al momento de hacer la intervención. Y no hay que olvidarse que ahora, debido a que el enfoque de gestión es una gestión orientada en el resultado, hay elementos también que hay que tener en cuenta, como es la cadena de valor para el desarrollo de esa gestión orientada al resultado, donde tengo que tener claro los cambios que doy en la sociedad, que son los impactos, los cambios que voy a hacer en el ciudadano, que son los resultados, los bienes y servicios, que son los productos que tengo que entregar para producir, que tengo que entregar al ciudadano para producirle ese resultado, los procesos que tengo que desarrollar para lograr no solamente obtener esos productos, que son los bienes y servicios, sino entregar esos productos al ciudadano, y tener claro, en base a los procesos que tienen una serie de actividades, tener claro cuáles son los insumos que necesito para hacer la gestión. Eso tiene que tener una orientación de las políticas de gobierno en base a las políticas de Estado, y tiene que tener claro todo el abordaje administrativo para generar un soporte para el adecuado funcionamiento de esa cadena de valor que debe llevarme a los procesos de soporte. Esa lógica de intervención que debe atender las demandas en base a las necesidades y expectativas de los ciudadanos para conseguir una satisfacción en el ciudadano, deben orientar la gestión. Pero hacer esto va a implicar de repente actualizar la gestión. Y la gestión se actualiza o porque cambia la realidad que está fuera de la intervención, la realidad que yo tengo que atender, la de los problemas que tiene la sociedad y los ciudadanos, o porque cambia mi realidad interna de mi gestión. Por ejemplo, me dicen, hay que simplificar ahora administrativamente muchos temas, o hay que cambiar la forma de gestión de la inversión pública.
eso quiere decir que ese cambio me va a generar actualizar mi gestión, pero actualizar mi gestión en una lógica de un modelo de actuación. Y el modelo que les estamos diciendo que deben tomar de referencia justamente es el modelo que tiene este decreto supremo, que es el 004-2013 PCM, que trae a colación la política de modernización. Y no queda ahí nada más esto, porque en ese marco, uno de los temas que he relevado en el marco de los pilares que tiene la política de modernización está el servicio civil. Y el servicio civil tiene una comprensibilidad dentro del accionar del Estado importante, porque eso tiene que ver directamente con el recurso humano. Y es el recurso humano el que dinamiza el trabajo desde una entidad pública. Entonces, una cosa que debe también venir el próximo año, porque ahora no he visto todavía ninguna entidad que ya haya hecho el primer concurso público para pasar a tener un régimen nuevo en el marco de la ley de servicio civil. Yo supongo que este año sí se va a dar eso. Y entonces hay que conocer, hay dos tipos de entidades, digamos, ¿no? Las entidades que están en el proceso de transición y las entidades que todavía no están en el proceso de transición. De las entidades que están en el proceso de transición a la ley de servicio civil hay que conocer, si uno trabaja en esas entidades, cuál es el recorrido que ha seguido. Algunos elementos importantes: se ha tenido que hacer mapeo de procesos. Miren nuevamente los procesos entrando en una sintaxis importante. Y se ha tenido que analizar los procesos. Y luego se ha tenido que mejorar los procesos. Y luego se ha tenido que ver si los procesos ya en un documento de gestión se adecúan al reglamento de organización y función del ministerio o de la entidad donde se está haciendo una transición. Esto es importante tenerlo en cuenta porque te da una diferenciación de cómo se va a trabajar la gestión pública, porque un elemento ahora importante va a ser el manual de procesos. En función al manual de procesos, ¿y qué tiene que ver eso con recursos humanos? Porque de los procesos sale el perfil de competencia y sale la dotación de personal. El perfil de competencia me va a permitir hacer mi manual de perfil de puestos, y la dotación de personal y las características del perfil de puestos me van a permitir orientar la valorización del puesto y por lo tanto tener el nuevo instrumento de gestión que acopla lo que antes se llamaba CAP con PAC, que es ahora cuadro de puesto de la entidad. Ese desenvolvimiento nuevo, si se afianza en el 2017, va también a generar ciertas características de enfoque en la gestión que no se han venido aplicando. Entonces, esta exposición lo que busca principalmente es ponerle el énfasis en aquellas cosas que van a estar ahí, ya están ahí, y que a la hora que se comiencen a trabajar van a generar algunos esquemas diferentes en la gestión pública, ¿no? Y para terminar esta conferencia de lo nuevo, voy a hablar de dos cosas nuevas que se vienen hacia más adelante. No creo que en 2017, pero que se podrían avanzar ya desde el 2017. Esto tiene una lógica más de prospectiva. ¿Qué más viene después de la gestión orientada en el resultado, del presupuesto por resultado, del desenvolvimiento de la gestión en una lógica de brecha, de asignación, de la simplificación de la burocracia excesiva que a veces existe en la gestión pública? La lógica es que la progresividad en el futuro es ir hacia dar un mejor servicio al ciudadano cada vez a un mayor nivel de interacción. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con gestión de la calidad. Pero no queda ahí el esfuerzo, porque ahora lo nuevo que está entrando en el desenvolvimiento de la gestión pública es el tema de la innovación. Eso es lo nuevo, que está poquito a poquito entrando en el país, que otros países ya lo vienen desarrollando a más intensidad, pero que eso va a ser lo nuevo que va a entrar. Y eso está asociado a un enfoque que se llama gestión de la excelencia. Entonces, bajo esa lógica, yo he compartido acá algunos elementos que se van a necesitar para ello de todas maneras. Un primer elemento que se va a necesitar para ello son los procesos. Si uno en los próximos años, o desde el próximo año, no sabe procesos, ya hemos visto que el proceso se usa para la modernización. Proceso se usa para
transición a la ley de servicio civil. Pero hay que tener claro cómo se hacen procesos desde el Estado, que es diferente desde el privado. Segundo, tener claro cómo se gestionan los procesos. Para, en función a eso, tratar de ver cómo se implementa la gestión por procesos, que implica identificar los procesos que ya los tienen, todas las entidades tienen procesos, definirlos y normalizarlos para que todos puedan entender la sintaxis de lo mismo, parametrizarlos para ver qué parámetros me pueden ayudar en una comprensión de cada uno de los procesos para gestionarlos. Y un elemento de la gestión por procesos, diríamos final, pero que a la vez envuelve el desenvolvimiento de los mismos, es la mejora constante de los procesos para mejorar la intervención, para dar un mejor servicio. Y cada vez que se logre ir acumulando esas mejoras, a la hora que se mejore el servicio, se va a mejorar los niveles de satisfacción. Y es ahí donde se enlaza la gestión por procesos con lo que se llama gestión de la calidad. Entonces, bajo esa sintaxis, yo tengo que tener claro el proceso primero. ¿Qué es un proceso? Es aquello que tiene una entrada y tiene una salida, donde la salida es algo que ha sido desarrollado agregándole valor a lo largo que ha entrado dentro del proceso, con ciertas condiciones de entrada, con un conjunto de actividades que han logrado transformar lo que entró en una salida que tiene una agregación de valor. Eso que es un proceso es lo que se tiene que hacer primero. Y bajo una lógica de, si no tengo procesos, levantarlos. Y una vez que lo levanto, revisarlos. Y una vez que lo reviso, mejorarlos. Y una vez que lo mejoro, gestionarlos. Esa es un poco la ruta que hay que seguir. Pero hay que tener cuidado en esa ruta, porque los procesos siempre van a estar delante del análisis funcional. Muchas veces, un error que se comete en la gestión pública es creer que las funciones están por delante de todo el desenvolvimiento de la gestión. Y no es así. Yo más bien tengo que definir los procesos, como por ejemplo, para poder saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y en función a eso, agarro las funciones para determinar los roles de cada ente institucional en el marco de ese proceso que se requiere para la entrega de bienes y servicios a que se dedica la entidad. Pero los procesos tienen tipologías. Ahí están los procesos operacionales o misionales que tienen que ver con el desarrollo de los bienes y servicios. Están los procesos de soporte que tienen que ver con todo lo que implica hacer un adecuado funcionamiento de la entidad, y están los procesos estratégicos. Bueno, yo tengo que saber que mis procesos, cómo los voy a poner en una tipología que me permita hacer la diferenciación. Y luego está gestionar los procesos. Es decir, llevarlos a la realización del producto, hacer que cumplan con la entrega del producto, y en ese marco de actuación ver la mejora continua. ¿A partir de qué? De medir, de analizar, y en base a la medición y análisis proponer las características de mejora que me lleven a una toma de decisiones en el uso adecuado de los recursos para mejorar la realización de los bienes y servicios. Y eso, si es recurrente, va a generar una mejor sintaxis. Cuando logro eso, y lo logro hacer de manera estructurada en la gestión, de manera integrada en la gestión, de manera sistémica en la gestión, ya estoy hablando de un sistema de gestión de la calidad. De manera general, ya después yo puedo certificar la calidad, por ejemplo, teniendo una certificación ISO. Puedo orientar constantemente la mejora continua como un elemento dinamizador del abordaje de un mayor nivel de satisfacción por el usuario que recibe el servicio. Entonces son aspectos que yo puedo orientar a partir de la intervención. Pero luego no hay que dejarlo ahí, porque una de las cosas importantes que tiene la gestión por procesos, y en ese marco de actuación la gestión de la calidad, es que hay metodología para hacer mejoramiento continuo. Esta es una de las metodologías más usadas, que tiene que ver con 4 elementos de actuación. Planear, que es definir qué, cómo y cuándo voy a hacer en función a objetivos y métodos para alcanzar eso que se ha establecido como objetivo. Hacer, que es generación de servicios, capacitación para tratar de realizar lo planeado.
verificar qué es evaluar el desempeño de lo que se ha planeado en la mejora y por último actuar, que son una serie de acciones correctivas y preventivas que hay que hacer para que lo que se ha planificado en una lógica de mejora continua llegue a un desenvolvimiento adecuado que permita mejorar la sintaxis de la intervención. Y eso es recurrente dentro del mejoramiento continuo en una lógica de trabajar directamente con los procesos de la intervención. Esa misma metodología que les estoy enseñando está en los documentos de trabajo de la Secretaría de Gestión Pública que ve los temas de gestión por procesos. Es la misma metodología con algunas aproximaciones ya específicas a nuestra realidad. Y por último, que les he comentado, está cómo me incorporo la gestión de excelencia en la gestión pública. Entonces, en procesos, ¿qué puedo hacer en realidad? No solamente puedo hacer mejoramiento continuo de los procesos, sino puedo ir más allá, hacer reingeniería, buscar una nueva forma de hacer un servicio. Y en esa nueva forma de hacer un servicio, yo puedo usar la reingeniería de procesos. En una lógica de hacer más simple las cosas, en una lógica de aumentar la eficacia, la eficiencia, de usar mejor los recursos, yo puedo hacer no solamente mejoramiento continuo, sino reingeniería. Pero puede ser que ya no me alcance solamente haciendo reingeniería, entonces ahí tengo que llevar a definir una nueva forma de actuación. Y ahí tengo que estudiar cuál sería la nueva forma de actuación. Y eso colinda con un enfoque que es la innovación. Entonces, para ir hacia una gestión de la excelencia, tengo que ir transitando. No voy a ir de frente a hacer innovación. Tengo que ir transitando con un cierto nivel de aprendizaje y conocimiento desde el mejoramiento continuo, pasando por la ingeniería de procesos y llegando a la parte de la innovación. Entonces, mejoramiento continuo yo lo puedo hacer a lo largo de todo el ciclo de desenvolvimiento. Reingeniería en ciertos momentos donde hago ciertos cambios de la intervención. Pero yo puedo, conforme voy haciendo eso, mirar nuevas formas de actuación para generar reinvenciones del proceso e ir hacia un desenvolvimiento de la innovación y con eso ir hacia un desenvolvimiento de la gestión de la excelencia. Pero que hay que tener en cuenta en la innovación, que uno puede innovar, pero para innovar tienes que generar una serie de ideas, pero esa generación de ideas no todas se van a llevar a la práctica porque hay que evaluar las ideas y luego hay que definir la forma de actuación para darle una posibilidad de desarrollo a esas ideas y luego ir hacia la ejecución. Pero esto es como un embudo, entran muchas ideas, pero en realidad se ejecutan pocas. Las se ejecutan las más priorizadas, las que tienen mayor impacto en el ciudadano, las que tienen mayor impacto en la organización, las que se pueden controlar, evaluar de manera coherente y consistente con lo que necesitas tú explicar, de las hipótesis de entrada que van a tener esas ideas para ver si finalmente eso es de utilidad para la gestión. Ahora, desde el punto de vista de conexión de estos elementos, de la calidad de la gestión y la innovación, tengo que tener en cuenta que la calidad de la gestión busca empleados satisfechos, clientes, usuarios satisfechos, dueños satisfechos y comunidad satisfecha. En el Estado, ¿cómo sería? Servidores públicos satisfechos, ciudadanos satisfechos, Estado, gobierno satisfechos y sociedad satisfecha. Esa sería la lógica. Ese enfoque hay que luego migrarlo hacia una estructura de modelo de excelencia, donde vas a tener que tener en cuenta tu perfil organizacional con tus desafíos y tus competencias, tus sistemas de gestión que puede llegar a ser de calidad, donde tiene que haber claros criterios estructurados para poder gestionar y luego tener claro cuáles son las lógicas de los resultados que quieres obtener en el marco de la excelencia, desde las metas, pero pasando por una explicación de las tendencias en las que vas a mover el desenvolvimiento de la gestión e inclusive de análisis comparativos de cómo es tu gestión respecto a otros elementos. Y para terminar,
les quiero presentar cuál es el énfasis que debe tener esa ruta de la excelencia, ¿no? Para hacer una ruta de la excelencia y hacer una modernización, hay que primero trabajar el cambio. No es fácil encontrar una nueva forma de actuación, no es fácil implementar una nueva forma de actuación. Va a generar un cambio y a veces no somos tan asertivos al cambio. Entonces ahí hay que gestionar el cambio. ¿Cómo se gestiona el cambio? Definiendo los objetivos que sean conocidos y claros en el proyecto de ir hacia una gestión de la excelencia. 2, ver cuál es la situación inicial, diagnosticar la situación inicial, diseñar un plan de acción y desarrollar ese plan de acción teniendo en cuenta el desenvolvimiento de los objetivos que debe tener la intervención. Luego que ya tengo el cambio, tengo que generar una visión compartida de ese cambio. Y para eso, ¿qué se tiene que hacer? Tratar de ver cómo se va a desenvolver un agrupamiento, una coalición, un desenvolvimiento de intereses convergentes hacia el futuro. ¿Qué es lo que se va a ganar por hacer todo ese esfuerzo? Lo segundo es crear y comunicar esa visión de cambio a toda la entidad, para que la entidad se comprometa y se apropie de ese plan de acción y hacer, por lo tanto, que la visión de futuro sea compartida. Eso de saber, yo siempre le digo a esta parte, es saber dónde están, que el cambio es entrar a una sala que está con todos los focos encendidos, sabiendo qué hay. Tú no puedes llevar a una organización al cambio a un salón totalmente oscuro, que no se sepa con qué se va a encontrar. Entonces ahí hay un esfuerzo importante para poder saber dónde está el interruptor, que prende todas las luces, que permita ir hacia una visión conjunta del cambio. Pero ahí no acaba, eso es como, diríamos, la etapa preparatoria, pero luego viene a hacer el proceso de innovación. Y ahí en el proceso de innovación, ¿qué es lo que se recomienda? 10 pasos: eliminar los obstáculos, hacer mucha autoevaluación de la propia gestión, asegurar posibles goles que uno vaya metiendo en el desenvolvimiento de la intervención para que eso le vaya dando consistencia al cambio, implementar proyectos de mejora que lleven a un beneficio para los diferentes clientes, usuarios de que tiene la entidad, tanto los internos como los externos, hacer seguimiento a esos planes que incorporen esas mejoras, comprobar los resultados obtenidos para poder sobre esa base ir dándole más consistencia a las intervenciones, innovar en ese marco a partir de una realización de la autoevaluación en el marco de esas mejoras que se van implementando, y lo que va a ir sucediendo es que vas a tener mucho conocimiento que te va a llevar a poder hacer la innovación. Yo digo, la innovación es un proceso que necesita de mucha información, de mucho conocimiento, de mucha experiencia, que te lo va a dar la propia gestión. Y a partir de esa documentación que tú vas a tener, tú vas a poder tener un reflejo de qué innovación poder aplicar. Y si tú no la ves, porque puede pasar a veces eso, lo que vas a tener que hacer es traer a un experto que te ayude a ver la nueva forma de actuación para la entrega de los bienes y servicios. Porque de repente no es necesario tampoco innovar, solamente es mejorar o solamente es hacer una reingeniería de los procesos. Pero de repente ya eso no es suficiente, entonces ahí es donde tienes que buscar una nueva forma de actuación. Y sobre ese desarrollo de innovación, ir construyendo sobre ese cambio que se va haciendo de manera incrementalista, hasta llegar a tener una gestión de la excelencia que debe estar impregnada en la cultura de la organización. Ese es el esfuerzo. ¿Quiénes han estudiado más este enfoque de gestión de la excelencia? Los privados, que nos llevan años en estos temas, pero el sector público no ha estado alejado tampoco de eso. Sí es cierto, de manera aislada, dispersa, pero se han estado haciendo esfuerzos. Hay muchas entidades que tienen ISO, hay muchas entidades que ya no solamente tienen ISO, sino que postulan a premios de la calidad a nivel nacional o internacional, donde lo que se busca justamente no es valorar una buena práctica, sino que la buena práctica
esté interiorizada en la gestión, esté mejorando en la gestión, esté sometida a reingeniería, esté sometida a innovación y que eso genere una gestión de la excelencia. Esas son las líneas por las que se va a transitar. Hoy estamos en la gestión orientada al resultado, se le está agregando a ello una lógica de valor público, a eso se le está sumando la gestión por procesos. Ahí estamos, en esa línea. Pero ¿qué viene después? Gestión de la calidad. ¿Y qué viene después de la gestión de la calidad? Innovación, a partir de investigación y desarrollo. Como lo hace el privado, lo puede hacer el público. Y eso es llevar a una gestión de la excelencia. Ese es el mecanismo por donde hay que ir transitando en la gestión. Ese es el desenvolvimiento que los invito a analizar. Esas son las novedades que tenemos para el 2017. Piénsenlas, analícenlas y siempre en RC Consulting van a tener a un aliado estratégico para poder facilitarles todos los aspectos ligados al desarrollo de capacidades. Espero que esta aproximación les sea de utilidad, lo usen y si necesitan más información, ahí estamos a su disposición para cualquier orientación técnica que requieran. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que les vaya bien en estas fiestas navideñas, en este año 2017 que ya estamos a puertas y que les vaya de la mejor manera dentro del ámbito de la gestión pública o de su relacionamiento en la gestión pública. No olvidando que un énfasis importante ahora en la gestión pública es ir hacia un enfoque del servicio al ciudadano. Gracias y saludos por estas fiestas navideñas y un próspero 2017. Audio Jungle.